Entonces vamos a leer este capítulo 5 de Dei Verbum. Es la constitución dogmática del Vaticano II sobre la revelación. Entonces, número 17. La palabra divina, que es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, se presenta y manifiesta su vigor de manera especial en los escritos del Nuevo Testamento. Pues al llegar a la plenitud de los tiempos, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Cristo instauró el reino de Dios en la tierra, manifestó a su Padre y a sí mismo con obras y palabras, y completó su obra con la muerte, resurrección y gloriosa ascensión, y con la misión del Espíritu Santo. Levantado de la tierra, atrae a todos a sí mismo. Él, el único que tiene palabras de vida eterna, pero este misterio no fue descubierto a otras generaciones, como es revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu Santo, para que predicaran el Evangelio, suscitarán la fe en Jesús Cristo el Señor y congregarán la Iglesia. De todo lo cual los escritos del Nuevo Testamento son un testimonio perenne y divino. Entonces, el Nuevo Testamento es el testimonio de la vida de Jesús, de su enseñanza, de la obra de salvación que Él realizó en la tierra. Número 18. Nadie ignora que entre todas las escrituras, incluso del Nuevo Testamento, los evangelios ocupan con razón el lugar preeminente, puesto que son el testimonio principal de la vida y doctrina del Verbo encarnado, nuestro Salvador. Eso explica que en la orden tradicional de los documentos del Nuevo Testamento pone siempre los evangelios en primer lugar, siempre. Aunque sea un pequeño problema en el caso de Lucas, porque podemos considerar el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, por el mismo Lucas, como siendo una obra unificada en dos tomos: Vida y obra de Jesús, tercer Evangelio, y Hechos de los Apóstoles. Sí. Sin embargo, la Iglesia no puso los Hechos de los Apóstoles inmediatamente después del tercer Evangelio, sino que puso el Evangelio según San Juan, porque reconoce una dignidad única a los cuatro Evangelios. Y desde siempre. Lo que también aparece en la utilización litúrgica de los Evangelios. La Iglesia no utiliza los Evangelios de cualquier manera, como si no fuera importante. Cada vez que la Iglesia utiliza el Evangelio, lo hace de manera solemne. Por ejemplo, en el oficio de sexta, completas, etc., no aparece el Evangelio. Laudes, vísperas, solo los dos cánticos evangélicos. Las vigilias sí, pero de manera un poco solemne. La Iglesia siempre ha defendido y defiende que los cuatro evangelios tienen origen apostólico. Pues lo que los apóstoles predicaron por mandato de Cristo, luego, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos y los varones apostólicos nos lo transmitieron por escrito, fundamento de la fe, es decir, el Evangelio en 4 redacciones, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un único Evangelio en 4 redacciones.
Aquí vale observar que la Iglesia entonces defiende el origen apostólico de los 4 evangelios, pero sin entrar en los detalles. Porque en teoría podríamos pensar en varias posibilidades. Primera posibilidad, un apóstol toma la pluma. Bueno, no, porque era una cosa profesional. Bueno, un apóstol que dicta a un escriba, como lo hizo Pablo para sus cartas. En teoría es posible. O otra posibilidad, un apóstol predica el Evangelio según su carácter propio, su genio propio, la manera como él mismo entendió el mensaje de Jesús, lo transmite oralmente. Y después de su muerte, un discípulo los pone por escrito. O después de su muerte o también durante su vida. En este caso, el Evangelio también tiene origen apostólico, pero no origen directo, sino indirecto. Ya es el caso, por ejemplo, de Marcos y Lucas, que son los varones apostólicos, que no fueron apóstoles. Marcos, Lucas. Cuando escribió Marcos su Evangelio, fue durante la vida de Pedro o después de la muerte de Pedro. Bueno, no sabemos exactamente, pero tenemos testimonios patrísticos que dicen que Marcos recogió la enseñanza de Pedro en su Evangelio. Lo que es una cosa interesante. Dicen algunos exegetas, no, es imposible, porque vean el retrato de Pedro en el segundo Evangelio, como realmente es criticado, ha presentado como alguien que no entiende nada, etc. Y verdad que en el segundo Evangelio el retrato de los apóstoles, pobrecitos. Ustedes no entienden nada, tienen el corazón endurecido, etcétera, etcétera. Y entonces dicen algunos, es imposible que el Evangelio de Marcos contenga la predicación de Pedro. Pero yo creo que es antes el contrario. Lo que me lo hizo comprender mejor fue lo que dijo una santa carmelita, una de las numerosísimas santas carmelitas, cuyo nombre era Teresa de Niño Jesús, pero no de Lisieux, sino de Guadalajara, en España. Hay tantas santas Beatas Teresas en el Carmelo que uno se confunde un poco. Y ella falleció mártir durante la Guerra Civil Española, 1936. Y dijo ella, antes de su muerte, después de mi muerte, por favor, que según la tradición común del Carmelo, todavía en vigor, cuando fallece una hermana, la priora después escribe una carta circularia, carta de edificación. Después de mi muerte, por favor, no escondan mis defectos, al contrario, mencionen mis defectos. Así la gente se dará cuenta qué fue la misericordia de Dios para mí. Oh, qué cosa linda. Y, tal vez fue lo que sucedió con Pedro y Marcos. Marcos, tú deseas escribir algo, me digas, bueno, buena idea, pero te pido que no escondas mis defectos. Bueno, sí.
En su obra Jesús de Nazaret, saben que no es una obra del magisterio de la Iglesia, es un libro privado de Benedicto XVI. Ratzinger nos expone su teoría o su posición personal con relación a la redacción del cuarto evangelio. Dice que más o menos la posición de Stuhlmacher, que es un exégeta alemán, es según esta hipótesis, Juan predicó el evangelio y después de su muerte un discípulo recogió la enseñanza de Juan como un patrimonio espiritual y se puso a escribir el Evangelio. Bueno, que yo sepa, Ratzinger no fue denunciado a la Santa Inquisición por haber osado escribir que Juan no escribió él mismo el Evangelio. Conclusión, es una hipótesis, nada más, pero es una hipótesis aceptable. Nadie tiene la obligación de escogerla. Cada uno puede tener una otra hipótesis, por lo menos es una hipótesis aceptable. O sea, Juan predicó y después de su muerte un discípulo escribió el cuarto evangelio. En ese caso, el discípulo recogió la enseñanza de Juan. En ese sentido, todavía se puede decir que el cuarto evangelio es de origen apostólico. La Iglesia, de nuevo, no entró entre los detalles. Decimos que los evangelios tienen origen apostólico, pero ¿en qué centro exactamente? Nada más. Pues cada uno puede... Ustedes pueden... a mí me gusta más pensar que Juan dictó el Evangelio. Tal vez. O tal vez Joseph Ratzinger tiene razón. ¿Quién sabe? Sabremos más tarde. Eso para decir que no debemos interpretar origen apostólico en un sentido demasiado estrecho, como ya lo vemos en el caso de Marcos y Lucas, que no eran apóstoles. Y no sabemos si Marcos escribió antes de la muerte de Pedro o después de la muerte de Pedro. Después hay un parágrafo muy importante, 19. La Santa Madre Iglesia firme y constantemente ha creído y cree que los 4 referidos evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día que fue levantado al cielo. Es un texto muy denso, o sea, hay muchas cosas en cada sentencia. O sea, la Iglesia confiesa la historicidad de los evangelios. Aquí tenemos el texto final, aprobado por el concilio. Había un proyecto preliminar que decía: los evangelistas nos ofrecen sobre Jesús cosas verdaderas y sinceras. Cosas verdaderas y sinceras. Hubo una intervención personal del Papa, cosa un poco excepcional durante el Concilio Vaticano II. Pablo VI, San Pablo VI ahora. Muy raras veces hacía intervenciones personales, muy raras veces. La mayoría del tiempo dejaba toda libertad a los padres. Pero en ese caso
Pablo VI intervino para pedir un texto más fuerte. Y finalmente fue adoptado este texto, la Santa Madre Iglesia, firme y constantemente ha creído y cree. O sea, no es solo nuestros padres creían que, pero ahora no sabemos exactamente si todavía podemos pensar que. No, la Santa Madre Iglesia firme, constantemente ha creído y cree que los 4 referidos evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviente de los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos hasta el día que fue levantado al cielo. ¿Qué quiere decir la historicidad de los evangelios? Vamos a entrar un poco en los detalles, pero antes... los evangelios comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, hizo y enseñó. O sea, según la fe de la Iglesia, no hay deformación en los evangelios. Deformación del retrato de Jesús y de la enseñanza de Jesús. No hay ninguna traición del mensaje de Jesús. Y claro que es una consecuencia de la inspiración. Si los evangelios fueron inspirados por el Espíritu Santo, es impensable que el Espíritu Santo nos ofrezca un retrato distorcido de Jesús, de su persona, de su enseñanza. Es imposible, porque nada escapa a la inspiración del Espíritu Santo. No podemos decir, el Espíritu Santo, sí, bueno, Mateo escribe eso, pero se me escapó. Lo que escribió no me gusta, pero lo escribió. No. Nada escapa a la inspiración del Espíritu Santo. Eso también que confiesa la Iglesia. Entonces es impensable que los evangelios nos ofrezcan un retrato falso o distorcido de Jesús, de su persona y de su enseñanza. Es un retrato fiel. Sí, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con las diferencias entre los evangelios? Cuando parece imposible reconciliarlas. Pero antes de abordar este problema, vamos a seguir nuestra lectura de Dei Verbum 19. Los apóstoles, ciertamente, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios, escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la condición de las iglesias, reteniendo por fin la forma de proclamación de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Escribieron pues, sacándolo ya de su memoria o recuerdos, ya del testimonio de quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, para que conozcamos la verdad de las palabras que nos enseñan. Bueno, aquí también hay muchísimas cosas. Es un parágrafo sobre el modo como fueron escritos los evangelios. Aquí es importante distinguir 3 niveles, y no solo 2. En primer lugar, la predicación de Jesús, oral, naturalmente.
ya que Jesús no escribió nada. En segundo lugar, la predicación de los apóstoles. Miren que durante más o menos 30 años no había evangelio escrito. Hasta los años 60 no había evangelio escrito. Solo una predicación oral y poco a poco, a partir de los años 50, cartas apostólicas. Y finalmente la redacción de los evangelios. Es importante tomar en cuenta la predicación de los apóstoles porque hay cristianos que quisieran borrar el segundo nivel con la ilusión de que el texto escrito de los evangelios sería como una grabación de la ipsísima vox Jesu. Es una ilusión. Es una ilusión. Como si en la muchedumbre que estaba escuchando a Jesús hubiera alguien con una grabadora. Bueno, no existe grabadora, pero teóricamente que hubiera sido posible un escriba con una tablilla de cera, notando en lenguaje estenográfico, o sea, con abreviaciones. Es puramente teórico. Es muy improbable que hubiera un escriba con una tablilla de cera. No. Y después, por la noche, hubiera escrito la predicación de Jesús. No, es una ilusión. Es una ilusión. Pero esto procede también de esa ilusión denunciada por Ratzinger, la ilusión, yo quisiera saber las palabras mismas pronunciadas por Jesús. Pero no fue lo que Jesús decidió en su sabiduría. Entonces, durante por lo menos 30 años, hubo la predicación oral de los apóstoles. Los apóstoles, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus amaestrados, amaestrados por los acontecimientos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. Y con una inteligencia crecida, esclarecida, porque entre la vida apostólica de Jesús y la predicación de los apóstoles sucedió Pentecostés. Bueno, Pascua y Pentecostés. Y antes de Pentecostés, que vemos, especialmente en Marcos, que subraya mucho este punto, la falta de inteligencia de los apóstoles. Todo el tiempo. Marcos 8:14. Los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Jesús les hacía esta advertencia: abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos hablaban entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, les dice: ¿y por qué estáis hablando de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Es que tenéis la mente embotada? Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís. ¿No os acordáis de cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogisteis? 12. Y cuando partí los 7 entre los 4,000, ¿cuántas espuelas llenas de trozos recogisteis? 7. ¿Aún no entendéis? Otro ejemplo, los 3 anuncios de la pasión de Jesús, cuyas referencias es fácil memorizar en Marcos. Marcos 8:31, 9:31
10:32. Primera vez en Cesarea Filipo, reacción de Pedro, eso no va a acontecer, Señor. O sea, para Pedro es impensable. Tuvo que ser corregido por Jesús. Segunda vez, los discípulos no entendieron nada y ni siquiera osaban plantear una pregunta. Tercera vez, luego después, Santiago y Juan pidieron los primeros lugares. Es increíble. O sea, los pobrecitos no entendieron nada con relación a la pasión de Jesús. Lucas 24, los discípulos de Emaús. Oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. Lucas 24, 25. Insensatos. Llama la atención ver la dificultad enorme de los discípulos para comprender la enseñanza de Jesús antes de Pentecostés. Pero después de haber recibido el Espíritu Santo, claro que fueron esclarecidos y entendieron mucho mejor. Y cuando ellos predicaron, ya gozaban de esta luz del Espíritu Santo. Ya habían profundizado la enseñanza de Jesús. Y en la tercera etapa, entonces, la redacción, los autores sagrados escribieron los 4 evangelios. ¿Cómo, por favor? Escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían. O sea, elección de tradiciones. Tenemos un ejemplo en Juan 20, 30. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, Juan mismo lo dice, bueno, yo no les cuento todo, no les cuento todo. Hay otras cosas y tan numerosas. Último versículo de Juan. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Es una hipérbole desde el punto de vista de la literatura. Es muy lindo terminar el Evangelio así. Entonces los evangelistas escogieron. No voy a contar todo, voy a escoger lo que me parece más importante. Entonces, elección. Escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían, de palabra o de escrito. Entonces, elección de tradiciones orales o escritas. ¿Qué son esas tradiciones escritas? Bueno, es posible que tal vez los apóstoles, ellos mismos o a través de otras personas, tal vez escribieran cosas antes de los evangelios. Veremos un poco más tarde que probablemente aquí David se refiere a la así llamada fuente Q. Veremos Q que es un documento hipotético porque no tenemos ningún manuscrito. Es un documento hipotético cuyo contenido sería palabra de Jesús. Entonces, elección de tradiciones, sea orales, sea escritas, sintetizando otras. Síntesis.
explicándolas atendiendo a la condición de las iglesias. Entonces, síntesis, explicación, reteniendo por fin la forma de proclamación. Veamos aquí un ejemplo comparando de un lado Mateo 5:7 con Lucas 6. Mateo 5:7 es el sermón de la montaña que empieza con las bienaventuranzas. Y existe una versión paralela más corta en Lucas 6. Bajando con ellos se detuvo en un paraje llano, el sermón en la llanura. Parece que a Mateo le gustaba grupar juntos tradiciones. El hecho de tener un sermón largo, de 3 capítulos, no significa necesariamente que Jesús pronunció todas esas palabras en aquel momento, en aquel lugar. Porque en Lucas están ubicadas en otro lugar. Es posible que Mateo tal vez grupó juntas tradiciones. Lo que también puede servir de confirmación es esta observación. Después del sermón sobre la montaña en Mateo, el Evangelio nos ofrece 10 milagros en sucesión. Mateo capítulos 8 y 9. 10 milagros. Parece que Mateo los juntó para presentarnos, de un lado, la actividad de Jesús Maestro, que enseña, y inmediatamente después la actividad de Jesús que cura. No diría Jesús curandero, pero que cura, que sana. O sea, hubo una actividad redaccional de Mateo, que esas tradiciones que tengo ahí, voy a ponerlas en este lugar. Después tengo otras tradiciones, voy a ponerlas en tal otro lugar. Proceso inspirado por el Espíritu Santo, siempre. Lo que puede ser distinto en cada evangelio. O sea, hubo un verdadero trabajo de redacción de los evangelistas. Bueno, vamos a terminar este día y continuaremos. Porque quisiera especialmente explicar también lo que significa síntesis, explicación. Entonces, por favor, no borren. Hasta mañana. Gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos.